pensar en comenzar el año y como todas las cosas que me puedan venir por delante, los desafíos que se presentan cuando el año comienza. Pero es esencial, yo creo, poner las cosas en orden y estipular que Dios merece el primer lugar. Merece el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros tiempos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es el primer mandamiento después de todo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y bueno, lo que hice que fuese distinto el día de hoy, comenzar el año con un sermón enfocado en Él, esencialmente en Él, en quién es nuestro Dios. Bueno, respecto a este pasaje en particular, vamos a estar viendo algunas cositas, tampoco pretendo ir a tanto detalle, es una idea más general. Estamos hablando del profeta Jeremías, estamos hablando de este gran hombre de Dios. Luego de lo que fueron los ministerios de Isaías, Miqueas, hubo un periodo de silencio bastante largo, bastante importante, en el cual Dios no reveló nada, en el cual Dios no dijo nada, hasta que levantó posteriormente a Jeremías, junto con Sofonías, para el pueblo del sur, para hacer un último llamado, para que se volvieran a Él. El llamado de Jeremías es esencialmente ya, estamos a puertas de que venga Babilonia, no queda nada, va a venir un pueblo a conquistarlos, arrepiéntanse, es como la última advertencia. Y Jeremías sucede algo muy particular, porque Jeremías no solamente comienza a detallar lo que es su profecía, lo que va a suceder, sino que también tiene la dicha o la mala fortuna, por así decirlo, de él vivir también mucho de lo que sucedió. Ahora, Jeremías tiene ese problema, ¿no? Que experimenta las mismas profecías que él hace. Es uno de los pocos con los que sucede esto. Jeremías profetiza que va a venir Babilonia y él experimenta cuando llega a Babilonia. Él vive cuando viene Babilonia y toma Israel, lo sitian, conquistan. Todo el rato de Lamentaciones tiene que ver con eso, todo el rato de Lamentaciones. Ahora, también es importante destacar otras cosas. Jeremías, más o menos, su ministerio duró unos 45 años, 47 años, algunos dicen incluso 50 años probablemente. Fue un ministerio bastante largo hasta que murió Jeremías. Y en todo su ministerio, Jeremías, todo lo que profetizó se fue cumpliendo. Y es tremendo porque en el pueblo de Israel había muchos profetas que Dios nos levantaba. Lo que estaba pasando es que en Israel la gente decía, pucha, no hay profetas, como que hubo un tiempo en que no hubo. La gente decía, pucha, necesitamos como revelación de Dios. Y habían hombres que de ellos mismos se levantaban y decían, bueno, yo traigo revelación de Dios, yo creo que Dios dice esto, pero nunca fue revelación de Dios. Entonces, Jeremías viene a desmarcarse un poco de ese contexto. Porque, ¿qué es lo que destaca al final el ministerio de Jeremías? Es que acusa el pecado de las personas. Y eso te habla del corazón de Jeremías. Porque cuando tú amas a una persona le dices la verdad, ¿cierto? La verdad del pueblo de Israel es que estaba en pecado. La verdad era que venían a venir a castigarlos. La verdad es que iban a morir si no se arrepentían. La verdad era que si no se arrepienten, Dios va a cumplir su palabra. Hermanos, esto es súper importante y es necesario tenerlo en mente antes de comenzar con este mensaje. Porque, ¿conocen las casas palafitos ahí en Chiloé? Son edificaciones que se sustentan, por supuesto, sobre palafitos, sobre unos pollos. Es decir, de alguna manera, si tratamos de estructurar el Antiguo Testamento se sustenta sobre algunos palafitos, sobre unos pilares, ¿sí? Ahí hay algunos casos importantes. Tenemos Génesis capítulo 3, tenemos Génesis capítulo 22, Éxodo 12, etc. Hay varios pilares que sustentan la narrativa del Antiguo Testamento, que si no entendemos bien esos pasajes, no entendemos el Antiguo Testamento, no entendemos de qué se trata el Antiguo Testamento. Génesis 12 también, perdón, lo omití.
Entonces hay varios pasajes que nos funcionan como un sustento para poder entender el Antiguo Testamento. Y uno de esos es precisamente Deuteronomio. Vamos allá, Deuteronomio capítulo 28 en adelante. Mire, vamos a Deuteronomio. Todo, o bueno, casi todo, lo que enseñan los profetas, lo que advierten los profetas en adelante, tiene que ver con Deuteronomio 28, 29. Mire capítulo 28, versículo 1, Deuteronomio 28, 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire lo que dice: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y la arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti, etcétera, etcétera. El libro de Deuteronomio básicamente es eso. Es Moisés proclamándole al pueblo la ley nuevamente en una forma como de sermones, por así decirlo, lo expone expositivamente, valga la redundancia. Y para sellar lo que es el libro de Deuteronomio, para cerrar su declaración, Dios dice esto, declara esto: si tú me obedeces, te voy a bendecir, pero ricamente, hablando al pueblo de Israel. Voy a traer sobre ti riqueza, no solamente para tu familia, no solamente contra los enemigos, sino también en tu descendencia. Habla del fruto de la tierra, etc. Pero, ojo con lo siguiente. Mire lo que dice en el versículo 15 del mismo capítulo. 28, 15. Otra vez, y contexto, estamos cerrando la ley, ¿sí? 28:15. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Versículo 25. Muchísima atención, muchísima atención. Versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tremendo, tremendo. Hermanos, otra vez, todo lo que los profetas declaran o advierten en sus oráculos proféticos tiene que ver con Deuteronomio 28, 29 también. Con todo lo que Jehová ya estipuló en Deuteronomio, es decir, todo esto es lo que yo necesito que tú hagas. Si tú me obedeces, te bendigo. Si tú desobedeces, va a venir un pueblo y te va a exterminar. Te van a exterminar. Deuteronomio 29 también habla de que caerás en manos de una nación extranjera. Habla de que Él los entregará. Hermanos, ¿qué significa que Dios sea fiel? Sí, que Dios cumple. Claro que sí, que Dios cumple su palabra, que Él cumple lo que Él dice. Pero eso tenemos que entenderlo, que es para bien o para mal nuestro, ¿sí? Lo que quiero decir con eso es que si Dios dice que el pueblo de Israel va a ser maldito, es que va a ser maldito y Él va a cumplir lo que dice. Hermanos, y esto es súper importante, porque normalmente nos gusta hablar de la fidelidad de Dios y hablamos, bueno, sí, el Señor es fiel, Él me va a cuidar, Él es bueno. Pero ojo, que Dios no tiene por inocentar culpable. Dios no tiene por inocentar culpable. Y por eso nace todo el problema que hay en Jeremías 10 con dioses falsos, con dioses que le prometen cosas, ¿cierto? Y que no les hacen maldiciones. Es fácil servir a un Dios así, ¿cierto? Es súper importante tener en mente Deuteronomio 28. De alguna forma, a Dios iba a cumplir lo que había prometido. Bueno, si me desobedeces, tengo que castigarte.
En el contexto estamos hablando, en el pueblo de Israel, está reinando un joven rey que se llama Josías. Él es un hombre que la Biblia describe como un buen hombre delante de Dios. Fue un hombre que caminó rectamente delante de Dios. Este hombre Josías comenzó a reinar demasiado joven, muy joven, se estima más o menos sobre los 8 años, dice las Escrituras. Y es muy interesante porque hay un relato en Segundo de Reyes, que nos relata cómo Josías en un momento determinado encuentra un rollo de la ley. Haciendo reparaciones en el templo, encuentra un rollo de la ley, lo lee, rasga sus vestiduras, dice: estamos desobedeciendo al Señor, estamos haciendo mal. ¿Y por qué estaban haciendo mal? Por lo siguiente, Segundo de Reyes, capítulo 21, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Y voy a leerles un poquito de la biografía de uno de los reyes más malvados de la historia de Israel, el rey Manasés. Dice así la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 21. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsibá. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen a Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Recuerda por favor esa expresión, ejército de los cielos, vamos a tocarla un poco más adelante. Asimismo, hermanos, y esto es tremendo, versículo 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: no pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, de los atrios de la casa de Jehová. Hermanos, es tremendo, podemos seguir hablando, pero por ejemplo, versículo, solamente para que se hagan una idea, versículo, vamos a leer el 6, está bueno, el 6. Y pasó a su hijo por fuego, es decir, que sacrificó a su hijo a dioses falsos, lo quemó vivo. Versículo 6. Y se dio a observar a los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Por qué es importante leer a Manasés? ¿Por qué creen? Si estábamos hablando de Josías, ¿qué tiene que ver Manasés y qué tiene que ver Jeremías? Ya vamos juntando todas las piezas. Bueno, Manasés es el anterior, ¿sí?, rey. Bueno, ahí hay una historia un poquito rara, pero luego de Manasés viene Josías, ¿sí? Entonces, todo lo que Manasés se había instituido, Josías lo recibe de alguna forma y dice: bueno, esto es lo normal, ¿no? Él era un niño, no entendía mucho. De hecho, no viene esto que él rasga sus vestidos hasta que él tiene unos 20 y tantos años. Entonces fueron muchos años en los que la idolatría en Israel era una cosa tremenda, una cosa espantosa. Personas sacrificando a niños, a dioses extraños, adorando a dioses extraños en la misma casa de Israel. Josías lee esta parte de la ley, que algunos creen que fue lo que leímos recién en Deuteronomio 28, tenía que ver con eso. Y él dice: bueno, tenemos que cambiar las cosas acá. Comienza a hacer reformas, Jerusalén comienza a modificarse, destruye los lugares altos Josías, por eso es un hombre que el Señor declara como un hombre recto delante de sus ojos. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que toda esta reforma que se hizo institucionalmente a nivel de Israel, la verdad es que uno puede ver los corazones de los israelitas y seguían apartados del Señor. Josías comienza a derribar lugares altos, comienza a celebrar las fiestas en los días que había que celebrarlo, comienza a estipular las cosas como debían hacerse, un rey recto. Pero bueno, como dice Dios a través de Isaías, ¿no? Pero el corazón de ellos seguía lejos de él. Y eso nos lleva a pensar un poco en, bueno, uno puede cumplir ritos, uno puede venir el domingo a la iglesia, uno puede hacer todo políticamente correcto, ¿cierto?, de lo que es un cristianismo verdadero, pero el corazón, la realidad de Jeremías es que sí, institucionalmente todo se veía perfecto, todo estaba bien, toda la religión se cumplía al pie de la letra. Josías era un rey intachable, era muy buen rey. Pero ¿qué pasa?
que los israelitas afuera del templo seguían aprovechándose de los pobres, por ejemplo. Seguían aprovechándose de las viudas también. Seguían asesinando niños. Y seguían adorando a Baales. Por lo tanto, ¿de qué sirve maquillar toda una estética si el corazón sigue en pecado, cierto? Esa es la realidad que nos encontramos en Jeremías capítulo 10. Eso es lo que Dios está acusando. Está acusando que rompieron el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Yo soy Jehová, Dios celoso. Dios celoso. Volvemos a Jeremías capítulo 10. Y acá está la descripción que Dios hace de estos dioses falsos, ¿no? De estas imágenes. Muy importante, este capítulo 10 es justamente en el periodo en el que Josías está haciendo las reformas, ¿sí? Josías está derribando, está limpiando todo lo que está mal en Jerusalén, y en este mismo tiempo en paralelo Jeremías está dando sus profecías. Muy importante aclarar algo, y esto es muy importante. Jeremías era un profeta, y se nos dice también que Jeremías era del sur de Israel, de Judá. Pero el tema con Jeremías es que ¿cómo decirlo? Jeremías no proclamó esto cuando el pueblo estaba ya cautivo, ¿sí? Y esto es súper importante. Porque muchos creen que no, esta profecía es para cuando el pueblo ya está en Babilonia. Pero mire, ponga mucha atención. Jeremías 10, versículo 17, mire. Versículo 17, justito después de lo que vamos a estudiar ahora. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré porque lo sientan. Mire el versículo 22. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Es decir, aún no vienen a conquistar a Israel. Y esto es súper importante porque Jeremías no está hablando de los dioses falsos con los que se van a mezclar de los babilonios. Está hablando con los dioses que ya están mezclados ahora. Hermanos, ¿por qué destaco tanto esto? Porque el israelita pensaba que estaba bien. Él prometía que estaba bien. Él decía, no, si estoy bien, estoy cumpliendo mis rituales, estoy yendo a sacrificar, todo bien. Pero no, Dios está acusándolos ahora de su idolatría. No es de lo que vas a hacer después. No te estoy castigando por lo que vas a hacer después. Es lo que estás haciendo ahora. Versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. En primer lugar, vamos a ver la vanidad de la idolatría. Muy importante, muchos de estos dioses venían de un trasfondo muy similar a lo que era el trasfondo esotérico, algo muy relacionado con lo que es el día de hoy, la astrología. No lo confundan, astronomía no es lo mismo que astrología. Astronomía tiene que ver con la ciencia del cielo, de las estrellas, de los planetas, etc. Eso es la astronomía, con M. Pero la astrología no tiene que ver con eso. La astrología tiene que ver con la superstición, ¿sí? Es todo el mundo supersticioso en relación a signos zodiacales, en relación al horóscopo, toda esa escuela. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Todos estos dioses promueven este misticismo. Lo que pasa con estos dioses es que te dicen que tú puedes encontrar la resolución de tu vida y la solución de tu vida a través de estudiar las estrellas, a través de estudiar el cielo, a través de estudiar todo lo que uno ve más allá del cielo nocturno. ¿Cuál es el problema con esto? Que supuestamente tú puedes entender lo que va a ser en tu futuro según lo que tú puedes ver en el cielo, pero las estrellas nunca sirvieron para eso. El cielo nunca estuvo para eso.
Por favor, Salmo capítulo 10. Perdón, Salmo 19. Salmo capítulo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor de los cielos? Versículo 1. Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se da cuenta de lo ridículo que es yo interpretar mi futuro en relación a las estrellas, en relación al horóscopo, en relación a los signos zodiacales? Es, ok, voy a intentar ver qué dicen las estrellas de mí, cuando en realidad las estrellas lo que hacen es hablar de Él, no de mí. No de mí. Las estrellas del cielo, el firmamento, el universo habla de lo grande que es Dios, no de mi realidad. Y cómo el Dios falso, la religión falsa, trata de hacerte a ti el centro de todo y mostrarte que no, todo está creado para que tú puedas interpretarlo en tu realidad, cuando es totalmente al revés. La realidad es que Dios es el centro. Dios es el centro. Hay un peligro súper importante, queridos hermanos, y quiero detallarlo. Hermanos, tengan mucho cuidado con el tema del horóscopo, mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con el tema de querer saber el futuro, de los adivinos, de qué sé yo, de brujería. Porque eso significa que usted no cree que Dios sea soberano. Ese es el punto. Porque usted está pensando que lo que usted pueda adivinar del futuro y anticiparse a eso es mejor que lo que el Señor pueda ir trayendo cada día, ¿cierto? Tendríamos que entrar a definir de qué se trata cuando hablamos de idolatría, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de idolatría? ¿Qué significa ser alguien idólatra? ¿Por qué un pueblo es idólatra? ¿Por qué nosotros podríamos caer en idolatría si no tenemos imágenes, no tenemos nada tallado, no tenemos figuras de yeso? Uno diría, bueno, no soy alguien idólatra. Y una definición común que se maneja para la idolatría es como algo que toma el lugar de Dios en tu vida, ¿cierto? Y sí, en un sentido está bien, está correcto. Entiendo lo que quieren decir. Pero en realidad Jesús lo que enseñó en Mateo 6 es que nadie puede tener dos dioses, ¿cierto? No puedes servir a dos señores. No puedes tener a dos señores en tu corazón. De manera que, más bien, alguien que está compartiendo como el lugar de Dios en tu vida, más que eso, es un sustituto. Ese es el punto. Ese es el problema de un ídolo. Es alguien que sustituye a Dios por algo que tú crees que es mejor, ¿cierto? Para mí la mejor definición de idolatría es la que hace el mismo profeta Oseas. Es adulterio espiritual. Es adulterio espiritual. Así lo expone. Y es muy fuerte el lenguaje de Oseas. Es muy fuerte. Oseas lo que está diciendo, sobre todo en el capítulo 3, cuando habla de su relación con Gomer, Oseas lo que expone es que el pueblo se fue detrás de dioses ajenos cometiendo adulterio espiritual porque el pueblo tenía un compromiso con Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Deuteronomio 28? Es eso mismo. Y ellos quebrantaron ese compromiso. De alguna forma el matrimonio es lo mismo, ¿no? Yo tengo este compromiso y el adulterio es quebrantar ese compromiso. De alguna forma, el adulterio es decir, no, lo que yo voy a buscar afuera es mejor que lo que tengo. Ese es el problema del adulterio. El adulterio es pensar que lo que yo tengo no me satisface, ¿cierto? Que no es suficiente, que yo merezco más. Es tremendo, es tremendo. Es pensar que no, mi cónyuge no es suficiente para mí. O no me entiende, ¿cierto? No. Lo que está afuera es mejor. Y eso es lo que a Dios no le gusta de la idolatría. Que nosotros busquemos fuera otras cosas aparte de Él, ¿cierto? ¿Dónde me vas a buscar algo aparte de mí? Si yo soy Dios, yo soy todopoderoso, soy soberano. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es la idolatría? ¿De lo ridículo que es caer en esto? Adulterio espiritual. Romper el pacto que tenemos con Dios. Seguimos leyendo. Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, versículo 3. Dice, mire cómo describe Dios a estos pueblos, porque la costumbre de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril.
Hermanos, algunos opinan acerca de este pasaje y dicen, bueno, aquí dice que cortaron árboles del bosque, que los tallaron, y dicen, bueno, por esto tú no puedes tener árbol de Navidad. No sé si está hablando de Navidad. No sé si, hermano, si usted quiere poner un árbol de Navidad, eso es cosa suya. Aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. A mí me llama mucho la atención cuando dice artífice con buril. ¿A qué le suena eso? ¿Recuerda cuando el pueblo estaba a los pies del Sinaí? Moisés estaba arriba. ¿Con qué hacen el becerro? Con buril. Con buril. Ese detalle ahí, búsquelo en Éxodo 20. ¿Qué es lo que quiero marcar acá? ¿Se da cuenta todo el trabajo que significa tener un ídolo? Mire, primero, cortan el bosque. O sea, perdón, cortan el leño. No cortan el bosque, cortan el leño. Eso no es tarea fácil, sobre todo en la antigüedad, que no tienes una herramienta para cortarlo tan fácil, te demanda trabajo. Obra de artífice con buril. Mire el versículo 4. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Hermanos, no es barato hacerse un ídolo. Con plata y oro. Ir a cortar la cosa. Hermanos, es trabajo. Además de ir a servirle a un Dios ajeno, lo que estás haciendo, estás pagando, invirtiendo en eso para tener tu propio Dios. Mire, versículo 5. Derechos están como palmera. ¿Y qué hacen? No hablan. No hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esta es una descripción muy buena de lo que es un ídolo, queridos hermanos. ¿Sí? Porque el otro día estaba hablando con un amigo, de hecho, y él me decía, bueno, no es un amigo, es un conocido. Él es un cristiano y él fuma. Y yo hablaba con él y él me decía, mira, yo no creo que el fumar sea algo malo. Y la descripción que él me hizo fue esta. ¿Qué daño me hace? ¿Qué daño me hace? Yo le dije, bueno, son varios. Pero antes de preguntarte eso, yo le dije, pregúntate mejor, ¿qué beneficio te trae? ¿Te trae algún beneficio? Efectivamente, muéstrame algún beneficio que te traiga el fumar. Yo sé que ya de repente te puede distraer, no sé. Pero, ¿te gasté no sé cuánta plata al mes? ¿Te dañan los pulmones? No te ayudan mucho, sinceramente. ¿Y se da cuenta de lo que dice el versículo 5 al final? Porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Es ahí, como que no sirven para nada. Tampoco es como que hagan daño por sí mismos, pero no son útiles para nada. Hermanos, esa es la mejor descripción de un ídolo. Es un parásito que está ahí. Y que uno cree que no hace daño, pero a la larga, hermanos, te está comiendo la vida. Te está comiendo la vida. Charles Spurgeon dijo, muéstrame en lo que un hombre invierte su dinero y su tiempo y te diré quién es su Dios. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. De eso se trata finalmente. Todos sus esfuerzos, estos hombres, tratar de amononar su monolito, tenerlo bien bonito, presentable. ¿Para qué? Para ir a orarle, pedirle que llueva sobre sus alimentos para él tener una buena colecta en el año. Miren, me recuerda Salmo 115. Vaya para allá, Salmo 115. Salmo 115. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, la misma descripción de Jeremías. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Versículo 8, muy interesante. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Recuerda la descripción que hace Pablo en Efesios de los que están fuera de Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados? Es decir, gente que está muerta en vida, gente que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no escucha. A eso se refiere, semejantes son a ellos los que lo hacen. Hermano, el punto es, tener un ídolo en la vida es tan vano como el mismo ídolo en sí. Esa es la idea.
¿Qué beneficios te trae? Puede ser un ejemplo tonto, pero hace poco finalizó el Mundial y hay una iglesia maradoniana en Argentina y estaban juntando firmas para abrir una iglesia mesiana. Y, hermanos, puede sonar tonto, pero pones tu esperanza en Messi un poco para ganar el Mundial, pero ya ganas el Mundial, excelente. ¿Qué ganas con eso? Está bien, una Copa del Mundo no es poco, pero a tu vida, ¿qué efecto trae? Y tienes ahí un ídolo y lo adoras y le prendes le prendes velas y le tienes flores. No tiene sentido. Volvemos a Jeremías. Y Jeremías cambia ahora su discurso. Versículo 6, hace una oración y la oración es preciosa. No hay semejante a ti, oh Jehová. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones, y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entorpecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Y eso es lo que está exponiendo Jeremías. ¿Cuál es la marca más clara de que el hombre ha perdido el rumbo, de que ha perdido el camino, de que el hombre se hizo necio en su propia necedad, ¿cierto? Como dice Romano. Es que construye algo de yeso y le ora y cree que se le puede responder. Ese es el punto. Miren, otras características más de los ídolos, para ir finalizando la parte de los ídolos. Ya vimos que es algo costoso, pero miren que aún tiene más detalle. Versículo 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice de nuevo y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. ¿Qué es Tarsis y qué es Ufaz? Probablemente Tarsis le suene, ¿cierto? Por Jonás, probablemente. Tarsis era un puerto, pero más allá de qué era Tarsis y qué era Ufaz, es importante saber qué significaba para ellos en el mundo antiguo Tarsis y Ufaz. Tarsis y Ufaz era como el límite del mundo conocido, ¿sí? Era como que, nosotros ahora tenemos todo el mapa mundi, entendemos lo que conocemos, pero lo que ellos conocían era como, oye, ¿dónde termina el mundo? En Tarsis y en Ufaz, ¿sí? Era como esa la idea. ¿Cuál es la idea? Que están yendo el esfuerzo por traer un ídolo, incluso irían hasta el fin del mundo para tener un ídolo. Es decir, es tanto lo que quieren tener un ídolo que no importa dónde lo traigan, irían hasta el fin del mundo para servirlo. Es una locura, ¿cierto? ¿Y qué dice después? Los vestirán de azul y de púrpura. ¿Recuerdan que hablamos de púrpura cuando hablamos de la crucifixión? Que tiene que ver con los reyes, tiene que ver con deidad. Es decir, arman su monolito, lo pintan, lo bañan de oro y luego le ponen una capita de púrpura como señalando ¿qué cosa? Que tú eres rey, que tú gobiernas. Bueno. ¿Y qué dice? Obra de peritos. Esto es un detalle, pero muy importante. ¿Qué significa que sea obra de peritos? Es que no es que vengan ellos y lo tallen, sino que le piden a alguien que lo talle. Un perito es alguien experimentado, es alguien que trabaja en eso. Es decir, más encima le pagas a alguien para que te talle tu Dios. No es muy distinto, ¿cierto? O sea, nuestros dioses en el día de hoy quizás no son obras de artífice, ¿cierto? Quizás no son monolitos. Pero de repente sí podemos pagar para tener nuestros propios vicios, para tener nuestros propios dioses y para tenerlos ahí arrinconaditos y que nadie los vea, ¿cierto? Versículo 10, y con esto vamos terminando. En comparación, en contraste completo con la vanidad de los ídolos, vea en el versículo 10 la gloria del Dios verdadero. La gloria del Dios verdadero. Versículo 10 dice así: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo
a diferencia de los dioses falsos, Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Me llama mucho la atención que Jeremías declare aquí que Él es el Rey eterno. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace a propósito? Yo creo que sí. Porque a diferencia de los otros dioses que son dioses falsos, que tienen un comienzo porque los tallan, los hacen, Dios es el Rey eterno. A Él nadie lo hizo. A Él nadie le puso una capita ni lo pintó. No, Él es el Rey eterno. Él siempre es Rey. Les diréis así, versículo 11, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Esto es precioso. Esto es precioso porque otra vez, los dioses estos vanos, tontos, que no sirven para nada, en comparación de la sabiduría eterna de Dios, que desplegó los cielos como una sábana, dice Salmos. Qué precioso, qué precioso. Quisiera marcar algunos paralelismos que se están haciendo. Mire, se destaca la debilidad de los dioses falsos en contra del poder de Dios. Se marca también lo vacío que están estos dioses en la vida que hay en Dios. Se da cuenta en el versículo 9 que dice que Él es el Dios vivo. Y esto es muy importante porque algo muerto solo genera más muerte, ¿sí? Si usted pone un pan podrido en una... Bueno, no un pan podrido, un pan con moho, en una despensa, ¿cierto? En un cajoncito, y pone una manzana al lado, si usted pasa en un par de días, va a ver que el moho avanza y probablemente agarra una manzana, ¿cierto? Y se terminan pudriendo los dos. Y ese es el problema también con los dioses falsos, que generan muerte, generan podredumbre. Porque es tanta la falsa enseñanza que hay entre ellos que van tapando la gloria del Evangelio. Pero ¿qué es lo que hace un Dios vivo? Incluso lo que está muerto lo puede dar vida, lo puede resucitar. La tercera posición, mire, la ridiculez de los dioses falsos contra la seguridad del Dios vivo. En el versículo 14, mire, versículo 16. No es así la porción de Jacob, que cuando habla de la porción de Jacob se refiere a Dios, a Jehová. Porque Él es hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué está diciendo? Bueno, a diferencia de todos estos dioses que prometen cosas y no sabemos si las pueden cumplir o no. La porción de Jacob, Él sí es hacedor de todo. Y el decir que Él es hacedor de todo es el que Él tiene el poder para cumplir lo que dice. Para cumplir lo que dice. Hermanos, el abrazar a un ídolo, déjenme decirlo francamente, es rechazar lo que es central en la fe. De depositar nuestra fe única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y por eso es tan importante el tema de la idolatría. ¿Cuál era la identidad del pueblo de Israel? ¿Recuerdan que en Éxodo Dios les dice, ustedes serán conocidos porque ustedes son mi pueblo? ¿Recuerdan eso? Entonces todas las naciones conocen al pueblo de Israel porque es el pueblo de Jehová, es el pueblo de Dios. Y abandonaron lo único que los hacía característico de ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios y abandonaron ahora a Dios. Y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Bueno, somos llamados cristianos, nos identificamos con Dios, nuestra única identificación es con Él. Tener un ídolo es abandonar lo que nosotros mismos somos, de alguna forma. Me llama mucho la atención. Cuando termina, el versículo 6 dice, no hay nadie semejante a Dios Jehová. No solamente está haciendo alusión a los dioses que están alrededor, los dioses falsos. Parece que el texto también está señalando que está haciendo alusión a Josías, que está en el reino. Y dice, no es solamente que Jehová sea mejor que todos los dioses falsos, sino que Él es mejor que todos los reyes. Esa es la idea. No solamente es el mejor Dios, sino que es el mejor rey. Es el mejor rey. Israel iba a ser castigado y van a ser llevados a Babilonia. Jeremías sabía esto. Jeremías
expone la verdad delante de ellos, les predica la realidad de su corazón. Y en un sentido usted puede pensar, bueno, pero Cristo vino, gracia sobre gracia, ¿cierto? Tenemos la seguridad de que somos salvos, ¿cierto? Nada nos va a quitar la salvación. Pero mucho cuidado. ¿Pecaremos para que la gracia abunde, ¿cierto? De ninguna manera. De ninguna manera. Y solo para finalizar, para inculcar un pensamiento en su mente, ¿qué es lo que llevó al pueblo de Israel a pensar que los ídolos eran mejor que Dios? Yo creo que era un conocimiento deficiente de Dios. Yo creo que era porque conocían muy poco a Dios. No sabían que no era su Dios. Y por eso te genera esa insatisfacción, de alguna forma. No es que Dios no sea suficiente, es que no es suficiente para ti, ese es el tema. Es que a ti no te satisface. Hermanos, y hablaba esto también en la semana, yo no sé, hay teología, la teología tiene muchos aspectos, está, no sé, los ángeles, el tema del pecado, el tema del hombre, etc. Y como que todos tienen su grado de importancia, ¿cierto? Me atrevo a decir que, hermano, la teología propia tiene que ser el campo en el que más usted esté fundamentado. El campo más importante probablemente. ¿Por qué somos cristianos y por qué eso es tan distinto al mundo en general? ¿Qué otra religión en el mundo es una religión trinitaria? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿No hay otra? No. Es muy exclusiva en ese sentido. Y usted tiene que saber defenderla, ¿cierto? Hermano, profundice en su teología. Profundice en su teología propia, en su conocimiento de Dios. Probablemente lo que nos lleva a apartarnos de Dios es pensar eso mismo, ¿no? Que Dios, Dios no me puede suplir lo que yo necesito. Dios no me puede suplir lo que yo quiero, o lo que yo espero ahora mismo. Y eso nos hace buscar la respuesta en otros lados. Y una última cosa. Las imágenes que se hace el hombre para adorar a un Dios, piensen en eso, ya para finalizar. Si no me equivoco, sin temor a equivocarme, todas las religiones en el mundo tienen la imagen de su Dios, ¿cierto? Todos tienen la imagen de su Dios. Todos tienen un Dios pintado. Si usted busca Baal, le va a salir una imagen de lo que era Baal. Si usted busca hoy en día, no sé, lo que sea, cualquier cosa, cualquier religión, le va a salir una imagen, una figurita, una pintura de lo que es ese Dios. ¿Por qué nuestro Dios no tiene una imagen? ¿Por qué no lo podemos pintar? ¿Por qué no podemos saber cómo era Dios? Algunos ponen un sol, ¿cierto? Bueno, porque el versículo 6 dice que no hay otro como Él. No hay nadie como Él. ¿A qué lo vamos a hacer semejante? No hay nadie como Él. Y es bonito que así sea. No se esfuerce por intentar reconstruir el rostro de Jesús o intentar saber cómo puede ser Dios. Eventualmente vamos a conocerlo, vamos a saber cómo es. Pero eso es lo precioso de la fe cristiana y es exclusivo de la fe cristiana, que nuestro Dios es único. Y no, pero muéstrame a tu Dios. Tienes que tener un Dios como para poder verlo y alabarlo. Es que servimos por fe. Servimos por fe, no por vista. Yo no necesito ver a Dios para saber que Él perdonó mis pecados, para saber que Él me limpió. Y en un sentido, eso es lo que la deficiencia de la religión del mundo postmoderno, es pensar que no, todo es material, yo necesito ver para creer, ¿cierto? No, la fe va más allá de eso, va más allá de eso. Oramos.